Dios le bendiga grandemente, hermano. Un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo a esta enseñanza le puse por título Sanos pero no salvos. Esta palabra en realidad la escuché reiteradas veces, pero el Señor ha querido de que yo la enfocara desde mi propia perspectiva. Entonces, como considero que somos hermanos, quiero que sepan que me siento muy identificado con la palabra y les voy a detallar luego en qué parte y con quiénes. Esta palabra está situada en el libro de San Lucas 17, del 11 al 19. Y la palabra del Señor dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Padre, por tu palabra. Y yo me enfocaba en esta misma palabra con respecto a la lepra. Y la lepra hoy es conocida como la enfermedad de Hansen. Actualmente la lepra existe, pero teológicamente y bíblicamente la lepra en el pueblo de Dios siempre personificó el pecado. Y si hay cosas que la iglesia no quiere escuchar, incluyéndome, es diezmo, obediencia y pecado. Pero el Señor me hizo ahondarme en esta palabra. Y yo le tengo que ser sincero, hermanos, que me confrontó muchísimo. Porque yo estoy parado aquí delante de ustedes por misericordia del Señor, y yo me veo reflejado en estos 10 leprosos. No en uno, en los 10. Porque el Señor tuvo la misericordia primeramente de llamarme a través de otra leprosa, mi esposa. Ella oró por mí, ella le creyó a Jesucristo, y ella sabía que si lo hizo con ella lo podía hacer conmigo. Entonces, hermanos, de estos 10 leprosos me considero parte y me veo identificado, y ahora les voy a empezar a detallar por qué. En Levítico 13 dice: los leprosos eran declarados inmundos. Y a mí me tocó padecer personalmente cuando uno se siente inmundo. Llegamos al hospital con mi esposa, mi nieta, y nos trataron como inmundo porque mi hija tenía tuberculosis. Y es bastante jodido porque nunca me había pasado, más allá de todo lo que me ha pasado, normal, es sentirse como inmundo, que la gente te mira de lejos, que la gente no quiere que te arrimes, que la gente te esquiva. Sentirse así y ver que trataban así a una bebé también me muy chocante. Y
Dicho sea de paso, hoy sirve para que yo dé testimonio de eso, pero fue triste sentirse inmundo. Porque en la jerga hospitalaria, la tuberculosis es muy contagiosa. Entonces nos trataban así porque habíamos estado con mi hija que estaba padeciendo tuberculosis. Le cuento eso para que sepan de qué estoy hablando y me pongo en la carne de los leprosos, sentirse un leproso inmundo. El número 12, del 9 al 15, hay historia de gente que padeció lepra. La hermana de Moisés, María. Y ella padeció lepra por hablar mal de su hermano. Y como no importó y no importa para el Señor quién seamos, el Señor la castigó con lepra y fue inmunda y fue echada del campamento. Y no importaba que fuese la hermana de Moisés, se contagió de lepra, padeció la lepra y padeció el sentirse inmunda. La lepra de Naamán. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Que Naamán fue curado de lepra, pero me llamó mucho la atención en 2 de Reyes 5, del 25 al 27, que dice que Giezi se contagió de la lepra de Naamán. Y se contagió por algo, por una causa, porque se apoderó de él la mentira y la ambición. Y él y toda su generación, estamos hablando de la mano derecha del profeta Eliseo, él y toda su descendencia fueron castigados con lepra, por mentir y porque la avaricia se adueñó de ellos. Llama mucho la atención esta historia. En 2 de Crónicas 26, 18 al 21, el rey Usías también tuvo lepra. Fue castigado con lepra porque la soberbia se apoderó de él. Cuando uno lee el relato del rey Usías, se da cuenta que la soberbia se apoderó de él y él pensó que en la casa de Dios podía hacer lo que él quería y reinar. Y el único que reina es el Señor. El Señor lo hirió con lepra a Usías. Y siendo rey, fue excluido del pueblo a vivir en una casa como leproso, como inmundo. Y llaman la atención estas historias, porque el rey Usías murió de lepra. Y sabemos que Jesucristo cura la lepra y que la fe cura la lepra. Pero esta gente no tuvo lo que tuvo el leproso de los 10. No tuvo la humildad de volverse a los pies de Cristo. Y en ese tiempo no tenían la humildad de postrarse delante de Dios y pedir perdón, siendo rey, porque nuestro Señor todavía no había venido para justificarnos. Entonces vemos que la soberbia es una clase de lepra. Yo me puse a analizar esto. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
todos dicen, todos hemos pecado, algunos más, otros menos, y desde ese punto de vista que yo me quiero parar a hablarle al pueblo, desde el punto de vista que el Señor tuvo la misericordia de limpiar mi lepra. Y el Espíritu me decía que tipos de lepras al tiempo de hoy que padecemos en estos 10 leprosos. Número 1, el orgullo. Es una lepra que podemos padecer. La soberbia también es una especie de lepra que podemos padecer. La lujuria también. Lascivia también. Mentira también. De hecho, Giesi, él y toda su descendencia, por mentirle a Eliseo, fueron leprosos. Codicia, robo, gula, chisme, pereza, son especies de lepras actuales que nos acontecen. Y yo me tengo que sincerar, hermano, con ustedes, me veo reflejado en los 10 leprosos, porque el Señor me limpió de todo eso. Mentiroso, fornicario, lascivo, ladrón. Entonces, no estoy aquí como acusador, sino como leproso. Desde ese ámbito quiero hablarle al pueblo. Como un leproso que por la misericordia del Señor Jesucristo hoy está parado aquí. Desde ese ámbito. Y en realidad me llama mucho la atención estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y es importante esto porque cada uno nos justificamos como queremos. O sea, nosotros no tenemos en cuenta que el único justificador es Jesucristo. Y Jesucristo hace alusión aquí que no vino a llamar a justos, porque Él sabe que cada uno se justifica a sí mismo. Él vino, porque la misma palabra no se va a contradecir, a buscar a pecadores, no a gente justa. Y si todos hemos sido llamados por Cristo, es porque cada uno en nuestro interior sabe qué clase de lepra padecemos. Vuelvo a repetir, como un leproso hablo. Y cuando dice, no he venido a llamar a justos, en San Lucas 18:9 dice, la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acá es muy obvio que el Señor Jesucristo nos muestra que no nos podemos justificar. Hagamos lo que hagamos, el único que nos justifica es Él. Y se trata simplemente de cada día morir un poquito, o morir
de una vez por todas al pecado, que es lo único que nos separa del Señor. Estamos cada uno de nosotros aquí por una causa: que el Señor en su misericordia nos limpie. Y si nosotros entendemos que estamos aquí para ser limpiados por el Señor Jesucristo, vamos a saber que por eso nosotros venimos a la iglesia, que por eso nosotros decimos seguir a Cristo, que nosotros queremos ser como ese leproso que vino. Por eso la gente nos dice que estamos locos, porque alabamos al Señor. Dice la palabra que este leproso venía dando gritos y alabando al Señor por ser limpio de la lepra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que adorar a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que saber que estamos aquí por gracia. No estamos aquí por nuestras acciones, porque somos buenitos. Cada uno de nosotros en nuestras áreas hemos tenido o podemos llegar a padecer alguna especie de lepra. Pero ¿cuál es la meta de todo esto? De que el Señor Jesucristo, cuando vino también un leproso, y el leproso se postró y le dijo: si quieres, límpiame. Y él le dijo: sí quiero. Jesucristo todos los días está dispuesto a limpiarnos. El tema es que nosotros tengamos la humildad para decirle: Señor, necesito que me limpies. Y estos 10 leprosos gritaban de lejos: Jesucristo, haz misericordia de nosotros. Es obvio que en la antigüedad los leprosos tenían que ir gritando que eran inmundos. Pero nosotros tenemos un padecimiento como cristianos, que cuando tropezamos o caemos, no abrimos la boca, no queremos clamar, no queremos adorar, no queremos alabar. Pero es lo que tenemos que hacer. El enemigo, el maligno, es quien trata en ese área y nos hace sentir así. Cuando Jesucristo nos está justificando y esperando a que nosotros vengamos para ser limpios. En estas cosas charlaba hace un momento con un hermano. Hay ganancia, hermano, en reconocer nuestra condición cada vez que venimos a la casa del Señor, porque si nosotros nos identificamos con Jesucristo, sabiendo que en el libro de Levítico están todas estas cosas en cuanto a la sanidad de la lepra, y asombra tanto cómo se examina una persona con lepra. Y dice que tiene que ir al sumo sacerdote, y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Imaginémonos nosotros que venimos a los pies de Cristo, a la iglesia, a que Él nos examine y nos limpie. Cada vez un poquito más, porque para eso estamos acá, hasta que la hora de su venida, dice la palabra, que nos encuentre limpio y sin manchas. Es una batalla diaria, porque dice la palabra que la misericordia del Señor se renueva cada día. Entonces diaria la batalla. Si ayer caímos, hoy tenemos la obligación de levantarnos, cobrar fuerza, cobrar ánimo, aferrarnos al Señor Jesucristo y volver a pelear. Todos los días a nuestra batalla, es la batalla de la santidad, de esa manera, porque es algo que cuesta la santidad, por eso es diario. El lidiar con los pecados, el mismo David decía: todos los días está delante de mí mi pecado. Un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, sabiendo que cada uno lidia con sus propias batallas, tenemos que ser conscientes que estamos aquí para ser limpios. Cada uno de nosotros, todos los días tenemos que limpiarnos un poquito más. Porque mire lo que dice en 1 de Juan 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo apareció en nuestra vida para deshacer las obras del diablo. Las obras que el diablo comenzó en nosotros. Las obras que Él ha hecho que nosotros la hagamos como propias. Y esa es nuestra lepra. Saber qué ha hecho el maligno en cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice autoexaminarnos. Es una palabra tan tremenda que cada día, si nos autoexaminamos y renunciamos a eso, podemos estar siempre un poquito más limpios. Cada día. Es una batalla diaria, hermanos, porque hay gente que tropieza hoy, tuvo un mal día y piensa que ya se va al infierno. No estamos en el camino de Cristo para andar de derrota en derrota. Estamos en el camino de Cristo para estar de victoria en victoria. Cada día es una batalla, sí, cada día. Bartimeo el ciego, cuando clamó, él sabía que Jesús podía. Estaba ciego, pero él había oído de Jesús y él sabía que lo podía sanar, porque si sanaba leprosos, ¿cómo no iba a sanar a Bartimeo? Hay tips que nosotros tenemos que saber, que Jesucristo está atento a nuestro llamado, que Él es el que intercede por cada uno de nosotros con el Padre. Él aboga por nosotros. Él sabe qué situación estamos pasando, porque Él es el que justifica. Entonces, para justificarnos, es obvio que Él está a la par nuestro, porque un abogado, se lo digo de mi vieja vida, tiene que saber todo al detalle qué hiciste vos, qué no hiciste, para poder abogar con vos. Sea bueno o sea malo, el abogado, para poder trabajar a tu servicio, tiene que saber todo. Todo. Entonces es obvio que Jesucristo, para abogar delante del Padre, sabe todo. Esto, hermano, es saber a quién tenemos que clamar. A Jesucristo. No al Padre, no al hermano, no a la madre, no al tío. Es a Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que aferrarnos a Jesucristo. Llama la atención esta palabra, que ese leproso que se volvió a los pies de Cristo se separó de los otros 10 leprosos. Yo, como leproso, les puedo decir, hermano, que si no quieren padecer lepra, hay que separarse. Yo, en mi caminar en Cristo, dejé todas las amistades, dejé todos los contactos, dejé toda la gente que me llevaba a la vieja vida. Es un camino duro, pero tiene su recompensa. Hay que alejarse de los leprosos, pero no de mala manera, sino simplemente tener un encuentro personal con Jesucristo, porque este leproso lo tuvo. Se separó para tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Qué es lo que muchos hacemos? Como los leprosos, miramos desde lejos nomás y no queremos animarnos a tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Qué es el fin? Porque dice la palabra que Jesús le dijo que él, por su fe, fue salvo. Los otros fueron sanos, pero él solo fue salvo, porque se animó a volverse, a humillarse, a tener un encuentro personal con Jesucristo, y así tener la fuerza para ir a hablarle a otros leprosos, que hay alguien que salva, que hay alguien que limpia, que hay alguien que sana, y es Jesucristo. Entonces nosotros, autoexaminándonos con nuestra propia lepra,
tenemos que saber que la sanidad, la salvación, viene de uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Y si seguimos juntándonos con leprosos, vamos a terminar siempre leprosos. O sea, uno no lo ve en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual afecta, porque el Señor, cuando quiere tener un encuentro personal con nosotros, nos acorrala, como decía el pastor, a intimidad, a padecimiento, a sufrimiento, pero porque Él quiere obrar en nosotros. Y todas estas cosas, la rebeldía, el pecado, nos aleja. Y necesariamente nosotros estamos en un mundo viciado a un montón de cosas que no agradan a Dios. Y nosotros íntimamente y personalmente lo sabemos, cada uno de nosotros, que le agrada a Dios y que no le agrada a Dios. Pero es nuestra parte elegir si tenemos un encuentro personal con Cristo o miramos de lejos. Esa es una decisión personal. Si perdemos el tiempo con los 10 leprosos, seguimos caminando con los 10 leprosos, ¿qué puede ser nuestra familia? Nuestra propia familia, que sabemos que saben de Cristo. Hablo en mi persona, que sabemos que saben las maravillas que hace Cristo, pero miran de lejos. Entonces, la salvación es personal, porque mire lo que dice San Lucas 17: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Estamos llamados a perdonar? Sí, porque seguimos a Cristo. ¿Estamos llamados a reprender? Sí, estamos llamados a reprender. A decir, mira hermano, no hagas más esto. ¿Por qué? Porque te va a ir mal. Porque la palabra dice. Pero en estos tiempos molesta la reprensión. Por eso decía que hay cosas que en la iglesia no se quiere escuchar, y es obediencia. No queremos que nuestros padres nos reprendan, no queremos que un amigo nos reprenda, mucho menos queremos que el pastor nos reprenda, porque damos un portazo y nos vamos. Pero Jesucristo está mirando nuestra obediencia, y si no nos dejamos reprender es porque nos agrada lo que estamos haciendo. Yo fui una persona soberbia, yo fui una persona arrogante, yo fui una persona mentirosa, yo fui una persona manipuladora. Y yo creo que si el Señor me llamó a esta hora, es para que yo dé testimonio de la obra que Él hizo limpiándome la lepra. Y por eso congrego, por eso adoro, por eso clamo al Señor, por eso vengo y le doy gracias al Señor, y me hago mi propio mundo con el Señor, y me agrada tremendamente la gente que adora al Señor y que alaba al Señor, porque digo yo, cuánta lepra ha curado el Señor en cada uno de ellos, y aún en mí. Hermanos, yo aliento que cada uno de nosotros no perdamos la intimidad con Cristo. Él va a venir por nosotros, y la iglesia que Él viene a buscar es sin mancha. Lea el libro de Levítico en cuanto a la lepra, y fíjese cómo se examina, para que sepamos que si nuestro sumo sacerdote nos tiene que examinar de esa manera, se nos va a abrir un montón el entendimiento de saber dónde estamos parados en Cristo, porque no es por apariencia, es simplemente por obediencia. Espero que esto les haya sido de bendición, hermanos. Les amo mucho en Cristo. Gracias por la oportunidad de escucharme. Dios les bendiga, hermano.